Las Batuecas y las Urdes son dos comarcas que acusaron una fuerte depresión hasta bien entrado el siglo pasado. Lamentablemente eran sinónimo de lugares inhóspitos y alejados. Tanto es así que a finales del XIX fueron objeto de estudios por parte de antropólogos, algunos de los cuales desarrollaron teorías radicales como el médico y antropólogo Pedro González de Velasco, quien llegó a afirmar que los aspectos negativos de las Urdes se debían a un proceso de degeneración racial. En diciembre de 1892, el también médico y antropólogo francés Jean-Baptiste Bide, tras visitar las Batuecas y las Urdes, o las Jurdes como a veces se le denominaban, dio a conocer su opinión sobre ambas, argumentando que la pobreza y la miseria en la que se encontraban no se debía a ninguna degeneración racial, sino al estado de marginación histórica y pobreza del suelo. El cambio de siglo y los problemas surgidos tras el desastroso año de 1898 llevaron a considerar las dos comarcas como un referente de todos los males del país, lo que motivó que diversos intelectuales y políticos visitasen la zona para comprobar in situ las condiciones de vida. Para muchos españoles de principios del siglo pasado, la primera referencia a la comarca que va desde Béjar hasta el norte de Cáceres, es decir, las Batuecas y las Urdes, esa primera noticia llegó con la visita de Alfonso XIII a esta última zona en 1922. Naciones de América, a vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya era suma de razas diversas unidas por una fe. Lejos de ser un viaje de cortesía, como se nos ha querido vender, el monarca, a quien acabamos de escuchar, se desplazó a las provincias de Salamanca y Cáceres para evitar a la prensa y esfumarse de Madrid debido a la derrota de las tropas en Marruecos, en el llamado desastre de Anual, en el que murieron 11.000 soldados, la mayoría reclutas sin ninguna preparación y de los que algunos historiadores aseguran que en buena parte eran enfermos y famélicos. Fue el propio rey Borbón quien envió un telegrama al general Fernández Silvestre ordenando la operación militar que se tradujo en esa derrota que marcaría una lamentable muesca en la historia de España. Para mayor vergüenza, los rifeños rebeldes pidieron un rescate de 4 millones de pesetas por los soldados españoles que mantenían prisioneros. Al saber de esa petición, Alfonso XIII no tuvo otra ocurrencia que exclamar: «¡Qué cara está la carne de gallina!». Con esos precedentes, el Borbón decidió ir a pasearse por las Urdes y las Batuecas, entonces dos comarcas ignoradas por las autoridades y desconocidas para gran parte del país. Tanto era el abandono de esas regiones que hasta el propio Gregorio Marañón lideró una comisión de la Inspección General de Sanidad que diera el visto bueno al viaje real. Recogemos unas palabras del propio Marañón que son bastante descriptivas de lo que eran entonces esas comarcas. Dice el médico: «Se casan antes de los 20, solo los bobos quedan solteros, hay amancebamientos consentidos, algunos viven con 2 o 3 mujeres en la cama, incluso hermanas». Igualmente, en un cuaderno relacionaba algunas de las enfermedades habituales con las que se encontraba: bocio, paludismo, tuberculosis y, citamos textualmente, enanismo, imbecilidad, sordomudez, pero sobre todo una muy deficiente alimentación. La Casa Real estaba incómoda por ese viaje, temiendo que la imagen que se daría al resto del mundo sería deplorable, a lo que Marañón contestó en un artículo de prensa que era necesario que el monarca observara por sí mismo el abandono de tantos súbditos que solamente tenían interés recaudatorio para el Estado. Para imaginar cuál era el nivel de las comunicaciones entre las aldeas de las Urdes, revisamos la hemeroteca. Así describía el ABC las vías de esa comarca. La comitiva iba por caminos que dejaban de ser sendas de lobos para empeorar y trocarse en atajos de perdices, por barranqueras pavorosas y al borde de precipicios. Del paso por Martí Landrán decía el periódico monárquico: «Materialmente rodando por los barrancos, brincando como cabras sobre bancales y helechos, atajando monte a través, trepando por riscos cortados a pico, volvieron a Martí Landrán sus vecinos. La mejor casa no tenía luz ni ventilación, ni más aire que el que se recibe por la puerta.
Se dice que tras visitar algunas casas, Alfonso XIII fue incapaz de ver más viviendas y que ya no quiso comer. Hay que recordar que este Borbón comenzó de facto su reinado en mayo de 1902. Tardó pues 20 años en conocer las miserias de una región de su propio país. Tras su paso por las Urdes, la comitiva real llegó a las Batuecas, alojándose en el monasterio carmelita, un edificio todavía hoy muy solitario a orillas del río Batuecas. De allí viajó en coche a la Alberca. Y ahí es donde nosotros comenzamos nuestro paseo por tierras salmantinas y cacereñas. Afortunadamente, ni las Batuecas ni las Urdes tienen ya nada que ver con aquellas desoladas y pobres comarcas de hace 100 años. Son dos áreas con preciosos paisajes, gran riqueza patrimonial y dignas de ser visitadas y disfrutadas, así que tomad nota en vuestro cuaderno de futuros viajes. La Alberca es el núcleo principal de las Batuecas. Qué mejor que sea su propio alcalde, Miguel Ángel Luengo, quien nos hable de esta bonita población. Hoy en día hay muchos puntos atractivos en toda España, en la geografía española y en el mundo, pero si alguien lo que quiere encontrar es originalidad, frescura, tradición, peculiar, quiero decir que la Alberca ha sabido mantener de una manera muy original, sin desvirtuar tradiciones, arquitectura, patrimonio, entorno, con lo cual es lo que va a encontrar, un entorno en un parque natural, reserva de la biosfera, algo increíble, inimaginable, que en Salamanca tengamos bosques de cuentos, que más parece o que nos traslada a zonas del norte de Europa, con bosques de castaños, de robles, frondosas. Luego va a encontrar un pueblo de cuento, con una arquitectura anclada en la época medieval, con casas de madera y de piedra que parece que desafían el equilibrio entre las calles. Va a encontrar un entramado urbano en el que perderse para luego encontrarse, y va a encontrar sensaciones, olores, que va a hacer que cumpla con todas con las mayores expectativas que puede tener el ojo bien entrenado, el visitante. Si a esto le añadimos que es el primer conjunto histórico-artístico de España, que tiene tradiciones tan arraigadas como las ánimas del purgatorio, como el marrano de San Antón, o tiene la posibilidad de ver el traje de ceremonia por excelencia en el mundo, en el que Sorolla se implicó para venir a la Alberca y llevarlo a la Hispanic Society de Nueva York, o que Unamuno dedicó un cuento a la Alberca, o que Buñuel vio en la Alberca un lugar también increíble donde aquella España interior se había conservado, o otros personajes que vieron en la Alberca el paradigma de lo auténtico, de lo tradicional. Bien, pues entonces habrá que invitar a nuestros oyentes a que visite la Alberca. Bueno, pues lo que decía un poco antes, que si alguien quiere detener, que verse cómo se detiene el tiempo, cómo cada minuto es una hora y cada hora es un día, pues tiene que venir a la Alberca a disfrutar de los sabores, a disfrutar de la tranquilidad, de la naturaleza, de las tradiciones, de lo bonito. Porque la sensación cuando uno está en la Alberca, paseando por las calles de la Alberca, es que está en un cuento, en una película, es verdad. Es esa sensación la que se transmite, y la sensación o la percepción con la que cuando los visitantes dejan la Alberca se han quedado, como estar en un cuento donde se ha parado el tiempo y donde puede verse esa vida verdaderamente de pueblo, y donde además se puede disfrutar. No solamente se puede ver, sino se puede disfrutar. A la Alberca le cabe el honor de ser el primer pueblo español que obtuvo la consideración de conjunto histórico de interés cultural. Su nombre deriva del árabe albereka, o lugar de aguas. Esa influencia árabe se refleja en las sombrías calles que atrajeron a artistas, intelectuales y científicos como Sorolla, Unamuno, Buñuel y Gregorio Marañón, y que fueron escenario de muchas películas como Santa Teresa, La guerrilla, El valle de las espadas y Lazarillo de Tormes. Mozuelo, es tuyo. Cada moneda, como cada hombre, tiene su voz. Lo que le falta de aquí, de allá le sobra. Estos son niñerías, que sé más de 100 oraciones para sacar provecho. Justo juez divinal, a donde quiera que fueres, las armas de Cristo lleve, pies tendrán y no te alcanzarán.
Ánima sola que en el campo gime y llora, que me tengas compasión en esta hora. Y también sé de medicina para muelas, desmayos y males de madre, para las malcasadas y para duelos y quebrantos. Pues recéteme a mí, que sufro tanta hambre y lacería, que por eso me debieron de poner el nombre de Lázaro. Porque para mí y para mi madre nunca pasa el tiempo de las vacas flacas. ¿Dices que te llamas? Lázaro de Tormes me apodan. Ah, Lazarillo. Sus casas conservan la construcción en granito, argamasa y madera de castaño, con balconadas y dinteles en los que proliferan las inscripciones con signos y anagramas religiosos. Mantiene tradiciones como la moza de las ánimas o la del marrano de San Antón, que deambula por sus calles durante medio año. Acabamos de mencionar la moza de las ánimas, así que vamos a ver qué o quién es esta misteriosa figura. Es una de esas tradiciones que afortunadamente no se han perdido y toda una peculiaridad de la alberca. Cada día, cuando cae la noche, una mujer que ha hecho algún tipo de promesa recorre todas las esquinas del pueblo tocando una esquila, que es como una campana pequeña similar a la que llevan las cabras y las ovejas, y entona una salmodia o canto eclesiástico y unos rezos. Va acompañada de otras mujeres y, al detenerse en las esquinas, llama a la oración a los vecinos. Este rito se cumple todos los días del año, haga frío o calor, llueva o nieve. El centro de esta población de calles empedradas está en la Plaza Mayor, de forma rectangular y regular, donde se encuentran interesantes edificios como la Casa Ducal, el antiguo Hospital de Peregrinos y el Ayuntamiento, que si no fuese por las banderas de su fachada podría pasar por otra más de las casas balconadas. La plaza tiene sus laterales porticados y un crucero del siglo XVIII en la parte inferior, al que popularmente se le conoce como El Rollo, con varios motivos labrados de la Pasión de Cristo. Como en tantas plazas centrales de pueblos y ciudades, las terrazas de los bares sirven de punto de reunión para los albercanos y los turistas. La estructura urbana recuerda a una judería y nos conduce a tiempos en los que convivían las tres culturas, judía, cristiana e islámica. Caminando por las calles Tablado o Puente seguimos viendo la misma arquitectura popular serrana, con balcones adornados de geranios que dan una uniformidad y alegría. Hay que fijarse en las bonitas puertas de madera de las casas y en las inscripciones de los dinteles. En muchas de las calles del pueblo encontrarás tiendas de artesanía, hoteles rurales, restaurantes y establecimientos donde venden el apreciado jamón de esta comarca. A poca distancia está la tipiquísima Plaza de la Iglesia, donde se levanta el templo dedicado a Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVIII, en estilo neoclásico, construida por Manuel de Lara Churriguera, sobrino de Alberto Churriguera, a quien corresponde la Plaza Mayor de Salamanca. Si tienes oportunidad, entra a ver el púlpito, es del siglo XVI y está hecho en piedra policromada. En el ángulo que forma la torre con la capilla de la Virgen del Rosario, hay un pequeño muro con una hornacina, 2 calaveras y una inscripción de la salmodia que cada noche recita la moza de ánimas de la que antes hablamos. Frente a la iglesia se encuentra la casa parroquial Marino González de Tapia, entre otros atractivos edificios que requieren que prestemos atención a los detalles de sus fachadas, como la del número 17. Si callejeas por las estrellas callejuelas cuyas piedras se han suavizado con el paso de los años, es posible que te topes con algo que te va a sorprender. Es el marrano de San Antón, un cerdo que deambula a su aire por la población y es alimentado por los vecinos desde el verano hasta el 17 de enero. Ese día se acaba la suerte para lo que parecía un afortunado animal, ya que es sorteado entre los vecinos e imaginamos que el beneficiario del regalo sacará buen provecho de él. Ante la iglesia de la Asunción hay un pequeño monumento que homenajea a este cerdo ambulante, que constituye otra de las arraigadas tradiciones de la alberca. Si hay algo omnipresente en la comarca de las Batuecas es la Peña de Francia. Un imponente macizo de 1.723 metros de altitud, visible desde muchas zonas y que Cervantes menciona en la segunda parte del Quijote.
En su alto se encuentra un monasterio dominico considerado el construido a mayor altura en el mundo. Las vistas desde esta reserva de la biosfera son extraordinarias, con el campo salmantino hacia el norte, la Sierra de Béjar al este y Extremadura al sur. Por si fuera poco llamativo este pico, todavía resalta más debido a la enorme antena de telecomunicaciones que lo corona y que lo hace totalmente inconfundible. Aunque la subida se hace un poco larga por la cantidad de curvas de la carretera, si tienes tiempo llégate hasta la cima y aprovecha la magnífica panorámica. Nos desplazamos ahora hasta el Valle de las Batuecas. A lo largo del recorrido hay numerosas rutas de senderismo, algunas para todo tipo de personas, incluso con problemas de movilidad, puesto que a través de pasarelas es posible seguir el curso del río Batuecas. En el pasado, este lugar recóndito, que ya mencionamos antes como provisional aposento de Alfonso XIII en su viaje por las Batuecas y las Urdes, estuvo completamente aislado, motivo por el cual fue elegido por los carmelitas descalzos para levantar un monasterio. El valle, que es bien de interés cultural, tiene un alto valor medioambiental, con gran presencia de variadas especies de flora y fauna, como águilas, buitres, halcones, cabras monteses, tejones, corzos, etc. Otra población digna de ser visitada es Mogarraz. Tiene menos de 300 habitantes y ha sido declarada, al igual que La Alberca, conjunto histórico de interés cultural. Os llamarán y mucho la atención las fotos de los rostros estampadas sobre placas metálicas que hay adosadas a las fachadas de las casas. Es un trabajo de Florencio Maillo en base a las fotografías de Alejandro Martín, quien en 1967 realizó retratos para el carnet de identidad de los habitantes de Mogarraz. Las 388 imágenes obtenidas entonces decoran ahora el exterior de los edificios del pueblo. Además de esta curiosidad, la localidad salmantina ofrece un entramado de calles que descienden desde la carretera general hasta el ayuntamiento en la Plaza Mayor, sede también de espectáculos taurinos. No se puede pasar por esta comarca sin hacer un alto en esta población y dejarse llevar por las estrechas calles silenciosas y empedradas que suben y bajan de forma laberíntica. Este entorno urbano de trama medieval está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Los aficionados al senderismo tienen la posibilidad de hacer rutas como la llamada del Agua, recorrido circular de unos 9 kilómetros. Seguimos más al sur para adentrarnos en la provincia de Cáceres. Estamos en la parte norte de la comarca de las Urdes. Aquí hay otro lugar que el viajero no debe perderse, es el espectacular meandro Melero, una suave curva del río Alagón tan perfectamente trazada que más pareciera una obra de ingeniería. El mirador de Río Malo de abajo es un muy buen punto de observación del meandro y de aves como águilas y buitres, que planean con pasmoso vuelo sobre la zona. Parece como si estuvieran exhibiéndose para ser fotografiadas. Y volviendo a la provincia de Salamanca, te aconsejamos la visita a otras poblaciones como Sequeros, San Martín y Miranda del Castañar, todas ellas con la misma fisonomía de arquitectura serrana. Las Batuecas es uno de los espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León. Posee uno de los conjuntos de arte rupestre más importantes, tanto por el número de abrigos como por la calidad de las representaciones de arte prehistórico tan extendido por toda la península. Los dibujos son muy simples. La figura humana consiste en simples trazos verticales y horizontales. Algo parecido ocurre con los animales. Sin embargo, hay otros dibujos más precisos en los que incluso se puede saber a qué especie pertenecen: cabras, ciervos, peces, etc. También hay escenas de pastoreo, a pesar de que en algunos paneles no hay pastor, lo que lleva a creer que se trataría de especies salvajes, por lo que estaríamos hablando de unas condiciones, para especies salvajes precisamente, de más de 6.000 años de antigüedad. Otras figuras están representadas con penachos, lo que da a entender que posiblemente serían chamanes o jefes y que las cuevas no serían otra cosa que recintos donde se celebraban ceremonias. Esta es una tierra fría en invierno, pero con una enorme personalidad y una estupenda gastronomía, especialmente sus embutidos, entre los que el jamón es el indiscutible rey.
Las comarcas de las Batuecas y las Urdes enamoraron a muchos intelectuales. Seguro que compartirás ese sentimiento cuando hagas realidad tu viaje a esta parte del sur de Salamanca y al norte de Cáceres. Hasta que eso sea posible, piensa en objetivos más pequeños, porque viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Yo y mi maleta esperamos descubrir nuevos destinos para hablarte de ellos muy pronto.